Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. 2 Samuel 12, del 10 al 13, dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré las mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres, se acostará con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, que era el profeta que lo estaba reprendiendo: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Quisiera leer una parte de un libro que me regaló Sara, la hija del pastor que está en Redding, qué bacano, ¿cómo suena? Redding, California. Ella está allá, llega ahorita en mayo. Ha sido una experiencia que no solo ha sido bendición para ella, sino para toda la familia. Ha generado como un ambiente de fe, de buscar mucho de Dios. Y ella me regaló este libro que escribió uno de los maestros que ella tiene allá. Era un día frío de febrero cuando Jason, está escribiendo Chris, mi hijo, entró en mi oficina, pálido como si acabara de haber visto un fantasma. Yo, Chris, su padre, todavía no me había recuperado el ataque de nervios de mi hija mayor que había comenzado 2 meses atrás, así que no estaba en condiciones de escuchar más malas noticias. Jason, cabizbajo, se dejó caer en mi sofá. Papá, creo que se acabó mi matrimonio, dijo con los ojos llenos de lágrimas. De ninguna manera, hijo, protesté. Dios puede arreglar cualquier cosa. Papá, no entiendes. Creo que Heather ya no me ama. Podía sentir la sangre corriendo hacia mi cabeza mientras luchaba contra las lágrimas que se abrían paso en mis ojos. Mi mente daba vueltas con pensamientos alocados a medida que la ansiedad vencía mi alma. En aquel momento me pregunté: ¿qué va a pasar con mis 3 pequeños nietos si mi hijo Jason se divorcia? ¿Cómo podía traicionar a mi hijo, una mujer a quien yo amaba como a una hija? Las preguntas mantenían inundando mi mente mientras luchaba por consolar a mi hijo destrozado. Me arrodillé frente a él y lo abracé. No había palabras, nada que pudiera decir que aliviara su dolor. Solo lo abracé durante un largo rato y le aseguré que lo íbamos a superar juntos como una familia. Ok, vamos a hablar acerca del perdón. Y definitivamente, para hablar del perdón es necesario hablar de las heridas. ¿Cuántos saben que es así? Para hablar del perdón es necesario destapar la olla que está podridita. Y recuerdo una historia que el pastor ha contado varias veces acá, y es de un hombre que tenía caballos. ¿Cuántos acá les gustan los caballos? ¿Sí? Resulta que este hombre tenía un caballo muy especial. Ese caballo era de paso fino, y su caballo había sufrido un accidente. Se le había enterrado, en el accidente se le había enterrado un pedazo de madera en el costado. Ustedes conocen la historia. El caballo aparentemente sanó, ¿cierto? Quedó sano. Y después de unos meses vieron que el caballo empezó a cojear, a enfermarse, fiebre alta, todo esto. Cuando llegó el veterinario encontró una mancha negra. El primer culto dije que era morada, pero como ya es más tarde, ya estaba negra. Entonces, negra esa mancha, sí, pero ya había sanado aparentemente la herida que había recibido. Cuando llegó el veterinario dijo: lo primero que tenemos que hacer es abrir el lugar donde él recibió la herida. Pero si ya fue sano, dijo el dueño del caballo, dijo: abramos. Cuando abrieron, descubrieron que estaba podrida esa parte del costado. Habían gusanos, había lo peor que usted se pueda encontrar ahí. Lo tremendo de todo eso, cuando entra a revisar el veterinario, dice: el problema es que había una pequeña astilla de la madera donde había recibido la que había sido accidentado inicialmente, pero una pequeña astilla quedó allí incrustada y generó una infección, y por eso sucedió esto. Por fuera todo estaba bien, aparentemente no había problema. Saben que hay muchos hogares en esta época donde aparentemente todo está bien, pero la infección está por dentro. Donde una pequeña astilla que no se ha solucionado, que no se ha sacado, está provocando infección y pudredumbre en los hogares. Y solo hasta que empezamos a ver la mancha, solo hasta que los demás empiezan a notar que algo no va bien, ahí sí queremos que el cirujano venga
entre y saque lo que hay allí. Sobra decir que el caballo murió. ¿Cuál es el punto? Ahora, para nosotros hay esperanza. Amén. Necesitamos hablar acerca de las heridas. Comencé mencionando el texto de David, donde se desata una sentencia sobre David después del pecado que él cometió. Ustedes conocen la historia. David, en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, se levantó en su terraza, obvio no fue a la guerra, se levantó y vio una mujer bañándose en la casa de al lado, ¿cierto? Obviamente la pelada no era feíta, ¿sí? La vio bañándose y pregunta que quién es ella y la manda a llamar. Lo curioso de todo esto es que le dicen, ella es, ¿cómo se llamaba ella? Betsabé, la esposa de Urías, y además es hija de Eliam. Quiero que tengas sus 3 datos ahí. Se llamaba ¿cómo? Betsabé, era esposa de Urías y era hija de Eliam. Rey, piense bien lo que va a suceder, piense bien lo que va a hacer, lo que va a pasar después de usted tener esta información. David la manda a llamar, se acuesta con ella, esta mujer queda en embarazo y para tratar de tapar el pecado, manda a llamar a Urías de la guerra. Según los biblistas, Urías podría ser alguien muy cercano al rey David. Se consideraría uno de sus mejores amigos. Y manda a llamar a Urías, lo trata como emborrachar, ¿cierto? Como, venga, tomémonos unos vinitos, Urías, usted que viene de la guerra, calmemos acá el asunto. ¿Y por qué no va y se relaja ya con su esposa? ¿Por qué no se va a poner encuentro de parejas, qué sé yo, en el bosque del Samar? Algo, o sea, para disimular. Muy ahí la publicidad, bien. Para disimular. El tema es que Urías era un hombre tan cercano al corazón del rey David que él dice, ¿cómo se le ocurre, rey? ¿Cómo se le ocurre que yo me voy a ir a acostar con mi esposa, a tomarme vinos, a relajarme, cuando usted está acá, el arca del Señor está expuesta y el pueblo, el ejército está luchando allá? Yo no, y se quedó 2 noches. El rey dice, no, este man me causa un problema. ¿Qué manda a hacer? Escribe una carta, la manda con el mismo Urías a Joab, el general del ejército del rey David, y la carta decía, pongan a Urías, el portador de esta carta, al frente, en lo más recio de la batalla. Cuando lo vean que está embalado, lo dejan solito, ¿cierto? Le dicen, Urías, estaremos orando por ti, y se alejan, ¿cierto? Así sucede el homicidio, para mí, de los más planeados, ¿cierto? De las conspiraciones más fuertes que uno pueda encontrar en la Biblia. El tema es que David es confrontado y no dimensionó el dolor que causaría y que cosecharía más adelante, no solo para él, sino para su familia. Y esto iba a generar heridas tan fuertes en su familia que a lo mejor ahorita que las veamos usted puede decir, uy Juan, yo no sería capaz de perdonar eso. Cosas como las que vivió David, como las que vivieron sus hijos, es posible que si estuviéramos en esa situación podríamos decir, uy, yo no sería capaz de perdonar eso. Es posible que usted esté sentado acá con su familia y todavía hayan esas astillas que no se han solucionado y usted me pueda decir esta mañana, Juan, qué bacano que hablemos del perdón y todo, pero usted no conoce mi caso. No sería capaz de perdonar lo que él me hizo, lo que ella me hizo, lo que mis papás me hicieron, lo que mis hijos me hijos. Y vamos a ver a la luz de la palabra qué fue lo que causó el pecado de David, que generó heridas bidireccionales. No solo él hirió a sus hijos lo hirieron como consecuencia de todo este tema del pecado. Lo primero, quiero que miremos en segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 3. Segundo de Samuel 11, 3. Usted toma nota, yo quise llamar esta primera parte o este primer puntico, el abuso genera más abuso. Les dije primero, no, segundo libro de Samuel 11:3. Segundo de Samuel 11:3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Abuso genera más abuso. Y usted podría decir, pero Juan, él no la tomó a la fuerza. Y aunque la Biblia no registra que él la haya violado, sí la tomó de una manera ilegal. Dejaron claro a David que Betsabé era una mujer casada. Y a él no le importó y la llamó. La consecuencia está en el segundo libro de Samuel 13, del 11 al 14. Ahí, 2 cuadritas más. Lo primero es que el abuso generó más abuso. Esto solo sería el comienzo de eventos más trágicos en la casa de David. Segundo de Samuel 13, del 11 al 14.
¿Estamos ahí? El contexto es el siguiente antes de leer estos pocos versículos. David tenía varios hijos que había tenido en diferentes épocas de su vida, ¿cierto? Con diferentes mujeres. Una de ellas era una niña que se llamaba Tamar. Tamar tenía un hermano con el que compartían mamá, ¿cierto? Que se llamaba Absalón, pero tenía un medio hermano que era de otra mamá, que se llamaba Amnón. ¿Listo? ¿Queda claro? Tamar, ¿sí? Absalón, hermano de mamá y papá, y Amnón. Amnón se enamoró de su medio hermana. Dice la Biblia que se enamoró de ella, ¿sí? Resulta que este Amnón busca el consejo de un primo que era más bien como medio pervertido. Y el consejo era: mande a llamar a su hermana, hágase el enfermo, y cuando ella le traiga algo de comer, pues se lo dejo a la imaginación. Pues Amnón manda a llamar a su hermana, y es donde vamos a leer desde el versículo 11. Y cuando ella le puso la comida delante para que comiese, asió de ella, dice la Reina Valera, la agarró y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. La primera consecuencia del pecado de David generó heridas hacia sus hijos y generó heridas para él como padre. Y lo primero fue eso, que el abuso generó más abuso. Sería solo el comienzo de eventos trágicos. Miren, como padres de familia, yo quiero decirles: ¿cuántos papás hay acá esta mañana? ¿Cuántos papás hay? Muy bien. ¿Cuántos quieren ser papás? Oh, venga. ¿Cuántos quieren ser padres? Eso, muy bien. Yo quiero que entendamos esto. La pureza no es solo un beneficio para nosotros cuando estamos solteros o cuando, qué sé yo, recién casados. La pureza finalmente será una herencia para tus hijos. No pienses que tú solo te estás guardando por ti. La pureza a futuro va a ser una herencia también para tus hijos. Lo que me llama la atención de todo esto es que David guarda silencio. Ahí en el capítulo 13, versículo 21, dice: y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Ya, no dice nada más. No dice ni que David haya llamado a Amnón: venga a ver culicagado, ¿usted por qué hizo eso? ¿Cierto? Dice la Biblia que David guardó silencio. Solamente se enojó. Y yo me imagino el caso como: venga, este muchacho tan raro, como hay que violar a su hermana. No, a mí eso no me gusta, en esta casa eso no se hace. ¿Y qué? ¿Y qué más pasó? ¿Saben? Yo quisiera hacerles la pregunta, y los de la primera reunión pasaron esta pregunta profunda teológica. ¿Quién me puede decir por qué razón David no amonestó a su hijo Amnón? Muy bien, y esta es una iglesia que lee la palabra. La razón por la que David no reprende a Amnón, no lo corrige, es porque no tenía la suficiente autoridad moral para corregir a su hijo. Eso es exactamente lo mismo. No tenía la autoridad moral. Y saben que, les decía a los de la primera reunión, que muchas veces como padres, o he visto familias donde los padres se inhabilitan en su autoridad. O sea, están muertos en autoridad en su casa. Eso ni el perro les hace caso. Venga, Trotsky. No, pero no lo corrige, porque Trotsky lo vio cuando estaba mirando mal a la vecina. Entonces capaz que lo sapea. Pero no sienten autoridad, no hay un sacerdocio en su hogar, porque no siente que pueda corregir a su hijo por temor a que su hijo le diga: pero tú hiciste esto. ¿Saben que esas heridas son tan profundas en medio de los hogares? Porque eso es un ciclo. El ciclo del abuso y de la inmoralidad es una cosa que no se detiene. Si como padres de familia no hacemos un alto. ¿Cómo se hace ese alto? Pidiendo perdón. ¿En qué áreas de tu vida consideras que has perdido autoridad sobre tu familia? ¿Por qué no ejecutas la corrección cuando la Biblia enseña que la corrección es parte del amor? Porque hay hijos que pareciera que los dejan hacer lo que quieren, ¿sí? David no se sentía con la autoridad moral. Y lo peor de todo esto es que el silencio y la indiferencia de él como padre creó heridas que iban a terminar en otra tragedia peor. Porque el tema es que, es una frase que uno escuchaba mucho de peladito, y era como: los niños que no los corrigen en la casa, afuera los corrigen, ¿sí? Yo creo que yo crecí en Medellín en una época donde realmente había mucha violencia, y mandaron unos panfletos donde decían:
como los niños buenos se acuestan solos, los malos los acostamos nosotros. Atentamente, ¿sí? Tal milicia. Y uno como, ay Dios, mami, yo soy bueno, acuésteme, ¿cierto? Mami, la bendición. ¿Por qué? Porque el mundo termina corrigiendo a nuestros hijos. ¿Por qué esperar que pasen situaciones difíciles? ¿Por qué no simplemente como padres arrepentirnos, tomar el manto de sacerdote que Dios nos dio y levantar a nuestros hijos en autoridad? Yo les decía en la primera reunión que a mí me parece que hay pecados en las familias que son más permitidos que otros, ¿cierto? ¿En cuáles? En los que hemos perdido la autoridad. En mi familia no se mencionaba la drogadicción ni por nada, ¿cierto? Aquí no, nada de drogas, nada. Mami, esa acetaminofén, nada, aquí no se toma nada de eso. Hay familias donde eso ni se menciona, ¿cierto? Pero en esas mismas familias, el papá dice, mijo, ¿y usted qué ella con su novia? No, papá, hágale que aquí somos machos. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia de un pecado a otro? ¿Por qué no tiene la autoridad para decirle a su hijo, hijo, un verdadero hombre sabe respetar a una mujer? Un verdadero hombre tiene la capacidad de pagar el precio y esperar hasta el matrimonio. ¿Por qué no lo hace? Porque siente que su pasado no se lo permite, ¿cierto? Ahora, David lo entendió, pero un poco tarde, ¿cierto? Proverbios 5:8, por favor, Roy. David entendió que necesitaba recuperar la autoridad sobre su familia o eso se iba a perder. Se iba a echar a perder toda su familia. Y en Proverbios 5:8, Proverbios es un libro de consejos. Consejos que el mismo libro lo registra, Salomón recibió de su padre, algunos de su mamá. ¿Y adivinen quién era? Betsabé. Recibe consejos y son tan tremendos que él los registra en un libro, ¿cierto? Aunque ahí hay consejos de muchas personas. Pero mire lo que David le dice a Salomón. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. ¿De quién le está hablando? ¿De quién le está hablando? ¿De los vendedores puerta a puerta? ¿De quién le está hablando? ¿De los multiniveles? No, le está hablando de la mujer adúltera. ¿Quién está dando el consejo a quién? David a Salomón. ¿Por qué? ¿Por qué le está dando este consejo? Porque entendió que necesitaba recuperar su autoridad en Dios, arrepentirse, volver a tomar el lugar de honor y ahí sí corregir a su hijo. Hijo, aléjate de la mujer extraña, aléjate de la mujer adúltera. Lo habrá tomado o no, pero soltó la responsabilidad y recuperó su autoridad. Padres, esta es la oportunidad hoy día de familia de que usted recupere su autoridad, de que su hijo nunca más lo acuse por su pasado. Porque si Dios te perdonó, tú te arrepentiste, no tiene ningún derecho, ninguno de tus hijos, ni tu esposa, ni tu esposo, nadie tiene derecho a recordarte tu pasado si Dios te redimió. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos tienen acá un pasado difícil? Levanten su mano. ¿Cuántos saben que ese pasado fue redimido? Amén. Si no fuera así no estaríamos acá. David lo entendió más tarde, pero ya había sucedido. El abuso generó abuso. Lo segundo es que la violencia produjo más violencia. Capítulo 11 del mismo libro, versículo 14 al 15. Venía la mañana, perdón por correr tanto, hágale. Samuel 11, 14 al 15. Venía la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. David tenía mero espíritu de sicario, o sea, que parezca un accidente. Aquí nadie vio nada, ¿cierto? ¿Y quién dice que eso decía la carta? Joab, más adelante. Pero violencia generó más violencia. La muerte de Urías fue un homicidio planeado sobre un hombre inocente para tapar un pecado. Le aseguro que sus hijos ven lo que usted hace. Muestra eso ahí mismo, 2 Samuel 13, del 23 al 33. Capítulo 13, estamos en el mismo libro, estamos moviéndonos entre 4 o 5 capítulos donde sucede toda la historia de David y su familia. ¿Recuerdan que Amnón violó a Tamar? ¿David qué dijo? Se enojó mucho. ¿Corrigió a Amnón? ¿Cierto que no? No. ¿Qué pasa con Absalón? Dice la Biblia que Absalón sentía rencor por su hermano. Pasaron 2 años. ¿Cuánto podemos llevar con una herida nosotros? ¿Cuánto podemos llevar con algo que nos está
consumiendo por dentro, que no hemos solucionado todavía. La Biblia dice que pasaron 2 años y miren lo que sucede en el capítulo 13, versículo 23. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo Amnón? Otra versión dice: ¿por qué tanta insistencia en que vaya Amnón? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con el Amnón y a todos los hijos del rey. Versículo 28. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Y usa un versículo y todo: esforzaos pues y sed valientes. Josué 1:9, ¿cierto, hermano? Todo espiritual, usa un versículo, ahí dice: esforzaos y sed valientes. Lo tremendo de todo esto, dice la Biblia que cuando Absalón ya tenía esquiladores. ¿Qué significaba que ya tenía esquiladores? Resulta que el rey procuraba darles, no como una herencia, sino como lo que llamamos acá como un plante, para que los hijos del rey aprendieran a ser responsables y tuvieran ciertas cosas para luego sostenerse. Mi hijo, usted ya con 40 años viviendo en la casa del rey, mi hijo, ya tenga para que arme su propia empresa, para que se mantenga. Uno no sabe, hay muchas guerras, matan al rey. Entonces le entregaban corderitos pequeños, los cuales ellos criaban, ¿cierto? ¿Cuántos en la casa criaron animalitos? Me da una rabia porque mi mamá era criando conejos y pollos y luego los mataba para comérnoslos. Es como: no, ¿dónde está Tony? Mi hijo, ahí está, feliz cumpleaños. Ay, Tony el conejo, nunca lo olvidaré, buen amigo mío. Pero eso que todos se llamaban Tony, todos los conejos. Pero no los criaba para luego que nos los comiéramos cada cumpleaños. Uno sabía: ay, ¿cuál ir a sufrir hoy? Absalón tenía sus corderitos. Dice la Biblia que pasaron 2 años, recuerde, 2 años era más o menos lo que se demoraban en crecer los corderos, y ya eran ovejas, y por eso él dice: ya tengo esquiladores. Esquiladores eran los que le iban a cortar la lana, lo que significaba que él había prosperado, era una razón para celebrar. 2 años planeando su venganza, 2 años. Dijo: en estos 2 años la excusa perfecta va a ser que ya tengo esquiladores que van a venir a cortar la lana, ¿cierto? Que soy un hijo responsable, maduro, que está prosperando. Y manda a llamar al rey. El rey dijo: no, mi hijo, pues no vamos a gastar su comidita. O sea, 2 años usted criándolos. Y no, que nos va a invitar a todos. Vaya usted. Entonces dijo: bueno, por lo menos que vaya Amnón. David, cabe pensar que pudo haber creído que tal vez era el momento de restaurar. Pero él sabía que había una deuda allí pendiente y no participó. La Biblia dice que Absalón conspira la muerte de Amnón, tan parecida. ¿A qué le recuerda esa historia? ¿A la de quién? A la de Urías. Porque violencia genera violencia. Y yo les contaba que yo recuerdo en el tiempo en que estuve trabajando con jóvenes, los pastores Mauricio y Jenny estaban pastoreando a los niños. Y me inquieta servir en iglesia infantil. Creo que los maestros de iglesia infantil son los sensei. En serio, son ungidos. Dios los usa, en serio. Ellos no solo los cuidan, ellos ministran a los niños. ¿Cuántos maestros de iglesia infantil hay acá? Levanten la mano. Sí, Señor, gracias por ellos. En verdad, lo que ellos hacen es maravilloso. Entonces, me llama mucho la atención porque yo quisiera saber cómo trataban el caso del niño cansón. Entonces, yo estaba ahí con la maestra y el niño empezaba recansón. Entonces, la maestra, sí, ellas son todas lindas. Ellas son como: hola, mamita, ¿cómo estás? Y uno dice: ay, tan lindas esas maestras, mejor dicho, qué unción. Y llegaba la mamá de aquel niño y empezaba. Yo solamente estaba aprendiendo y yo le decía al niño como: ja, ja, ja. Uy, parce, hoy sí. Y entonces la mamá se acercaba así, como: ay, con el niño. Y la maestra se paraba en la entrada. La mamá venía. Cuando la mamá ve que la maestra está ahí y que no le sueltan a su cordero, sino que hay una cerca ahí, la mamá viene así como: ¿ahora qué hizo? Y se acerca. Y entonces la maestra de iglesia infantil le dice: hola, mamita, ¿cómo estás? Y ella: ¿cómo estás, maestra? Es que resulta que tu niño, ellas todas lindas, en serio, y yo esperando que, mejor dicho, lo corrigieran ahí. Sí, malvado. La maestra le dice: es que tu niño hoy se portó un poquito mal. Sí, qué raro. ¿Y qué hizo? Dijo: no, pues mordió un poquito, como a 5. ¿Qué? No, pero la maestra toda linda: no, yo creo que era para saber a qué sabía cada uno. Pues
Pensemos lo bueno. Y la mamá, la frase, y usted me dirá si está de acuerdo con eso o no. La frase es: ve qué raro, en la casa no hace eso. ¿De dónde habrá? Ay, ahí están, míralas. ¿Dónde habrá aprendido eso? ¿Cierto? Qué raro. No, mi hijo no es así. Bueno, maestra, muchas gracias. Vamos, piraña, ve mi Brian. ¿Cierto? Ay, no. Sí, la identidad de mi niño. Violencia genera violencia. ¿De dónde lo aprendió? ¿Dónde lo habrá aprendido? ¿Cierto? Porque el niño grita a los compañeros. ¿Dónde aprendió a gritar? Sí. Porque aprenden insultos tan maduros como que la niña le dice al niño: ay, es que usted es un mal proveedor. Y el niño: ay, nunca me habían insultado así. Ah, mi mamá le dice así a mi papá. Sí. Ay, pues usted es una amarga. ¿Dónde habrán aprendido ese tipo de cosas? ¿Cierto? Esa es la gran pregunta. Violencia genera violencia. ¿Sí? Fue el mismo modelo de conspiración. Fue el mismo modelo. Detrás de todo había una buena intención. Vea, Urias, llévele esta carta a Joab. Eso era un privilegio. Llevarle una carta de la mano del rey al general. Urias dijo: uy, voy bien con el rey. Papá, no sabía lo que le esperaba. Amnón pudo haber dicho: uy, mi hermano preparó una cena para mí. No sabía lo que le esperaba. Violencia genera violencia. Proverbios 17:13, lo escribe Salomón también, dice: el que devuelve mal por mal, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Estaban condenados a que la violencia los persiguiera, si no hacían un alto en el camino. Violencia generó violencia. Y la tercera cosa que creó herida en esta familia fue la vergüenza que los alcanzó. En el segundo libro de Samuel 12:11, seguimos ahí, 12:11 dice, el profeta Natán reprendiéndolo dice: así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la vista del sol. Tal vez David pensaría: David era un hombre de guerra, David no se quedaba con cuentas con nadie, y si alguien le hacía algo, él sabía defenderse, pero esta vez sería su hijo. Él no sabía que esa sentencia se iba a cumplir con alguien de su propia casa, cosa que lo iba a inhabilitar para poder entrar a corregir. Segundo de Samuel 16:21 es donde ocurre. Dice, segundo de Samuel 16:21. Estamos avanzando para entrar ya al proceso del perdón. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre. Él dejó 10 cuidando la casa. Que el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Hay un predicador que se llama Chandler Cleveland. Él dio esta conferencia acerca de lo que les voy a mencionar, de las 3 clases de hijos en Medellín. Las 3 clases de hijos, basado en Génesis, en los hijos de Adán y Eva. Entonces, él hablaba de que los hijos, aunque pueden haber 3, ¿cierto? Cada uno con esa característica, a veces venimos 1 por el precio, o sea, 3 por el precio de 1, ¿cierto? Y es la siguiente: dolor, vergüenza y alegría. Los hijos de dolor, ¿quién sería para Adán y Eva un hijo de dolor? Abel, que fue quien murió, ¿cierto? Dolor. Tal vez es ese hijo que ha pasado enfermo desde niño. Tal vez es aquel hijo que ha pasado situaciones tan difíciles que uno dice: este ya salió de esta y se metió en otra, ¿cierto? Le dio varicela a la semana, le dio viruela, y luego, ay, no, hijo del dolor, Dios mío, este muchacho tan enfermo. Tal vez es ese hijo que causa dolor por las decisiones que ha tomado, se ha equivocado. Ese era Abel. El segundo era el hijo de la vergüenza, que realmente fue el mayor, que era Caín. ¿Sí? Aquellos que han hecho cosas que usted dice: ay, no, ese niño no es hijo mío, ¿cierto? ¿Cuántos recuerdan ese comercial? Usted no parece hijo mío. Y son esos hijos que causan esa vergüenza que los papás dicen esa frase: ¿de dónde lo habrá aprendido? Ese era Caín. Todos hemos sido hijos o de dolor o de vergüenza o de alegría, que es el tercero, que es Set. Pero en este caso, David estaba asumiendo la vergüenza de su hijo Absalón. La vergüenza en las familias es causada cuando algo íntimo es expuesto, el pecado secreto, la debilidad de la familia. Cuando esto pasa, somos avergonzados. Pasa cuando las mamás son especiales cuando están haciendo fila en la EPS, ¿cierto?
para poner conversa con la primera que se les aparece y le cuentan la vida de uno. Y, vea, sí, este es el brutico, ay, no, sí, pecado, sí, ya lleva 3 sextos y nada, que pasa en la materia. Venga, usted no con un profesor de matemáticas, vea, es que él es malo para eso, ¿sí? A él no le gusta sino pintar y todo eso. ¿No será que es artista? No, ¿cuál artista? Y lo expone uno, mamá, ya, por favor, ya, cállate. Absalón toma el consejo de Ahitofel, quien, según algunos biblistas, estarían de acuerdo en que según este texto de 2 Samuel 23:34, no lo vamos a buscar, donde registra que Ahitofel fue uno de los valientes de David, uno de los hijos de Ahitofel fue uno de los valientes de David. El hijo de Ahitofel se llamaba, quiero que presten atención a este nombre, el hijo de Ahitofel fue quien le dio el mal consejo a Absalón, era el consejero de David, pero cuando Absalón se subleva contra su papá, él se queda con Absalón y se rebela contra David. Pero Ahitofel tenía un hijo, que escuche muy bien este nombre, se llamaba Eliam, con M. ¿Cómo se llamaba? Eliam. ¿A quién le suena ese Eliam? Al padre de Betsabé. Siempre me llamó la atención porque la Biblia recalcaba tanto porque normalmente la Biblia o menciona el padre de esa persona o menciona al esposo. Pocas veces menciona los dos, y si lo hace con una intención. ¿Por qué menciona que Betsabé era esposa de Urías e hija de Eliam? ¿Por qué? Porque Eliam era hijo de Ahitofel. O sea que Ahitofel también tenía una herida guardada contra David hacía años. Tenía esa espina que lo estaba carcomiendo hacía años y se la sacó ahí. Dijo, este desvergonzado, dizque salmista, dizque de la alabanza, que canta muy lindo, se acostó con la esposa de mi nieto. Y a él le dijeron que era esposa de Eliam, que era hija de Eliam, esposa de Urías. Y no contento con traer vergüenza a mi familia, a mí que fui su consejero, no contento con eso, mata al yerno de mi hijo. Tenía su guardado Ahitofel. Pues Absalón escucha el consejo de Ahitofel y se acuesta con las mujeres, con las concubinas del rey David en la terraza del palacio, monta una carpa. Ahora, el pecado de los padres, los hijos tienden a verlo normal, ya lo dijimos. El pecado de los padres, los hijos tienden a verlo normal. La vergüenza alcanzó el corazón, la vida de David y su familia. Ahora, David tenía su guardadito a Ahitofel, Salmo 55 del 12 al 14. Ahí se desahogan en los salmos. Una buena forma de uno desahogarse, ¿cierto? Escribiendo. Él dice, ¿por qué no me... No, NBI, please. NBI, gracias. Si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar, está diciendo el rey David. Si un adversario me humillara, de él podría yo esconderme. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo. ¿Sigue? A quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Ese fue su momento de David desahogarse contra Ahitofel. Era mi consejero. Si ustedes leen en la Biblia dice, en los versículos que acabamos de leer los siguientes, dicen que el consejo de Ahitofel era considerado como la misma palabra de Dios. Era alguien muy cercano. Y él sabía que a través de eso la vergüenza iba a invadir la vida y la casa de David. Ahora yo quiero que me presten mucha atención en esto, ya vamos a entrar al tema del perdón, pero los pecados sexuales son los que más marcan la vida de un hijo. ¿Saben por qué? Porque distorsionan la imagen correcta de un hogar. Distorsionan la imagen correcta de un hogar. Cuando el tiempo que yo trabajé con jóvenes, una de las heridas más difíciles de perdonar de los jóvenes es que su papá hubiera engañado a su mamá, que su mamá se hubiera metido con otro tipo. Aparte de los pecados, de otros pecados sexuales como es el abuso de tíos, de padrastros, pero los pecados sexuales afectan de una forma profunda, crean heridas profundas en el corazón de nuestros hijos. Ahora, ¿hay esperanza? ¿Cuántos saben que hay esperanza en Cristo? Amén. Dios puede restaurarte, pero antes de eso, piensa, antes de pecar, piensa que Dios, que eso puede afectar de una forma tan fuerte a tu familia que tú no vas a querer que la vergüenza alcance tu familia. Amén. Ahora, ¿dónde comienza el proceso de perdón? La Biblia no registra que Absalón se haya arrepentido, definitivamente no. La Biblia no dice que Absalón fue y se arrepintió, de hecho lo matan antes de que tuviera oportunidad de algo. En todo caso, las heridas eran bidireccionales, de allá para acá. Absalón hirió a su papá hirió a Absalón.
pero alguien tenía que tomar la decisión de perdonar. ¿Y saben quién toma la decisión de perdonar? El hombre conforme al corazón de Dios, David, el cantor de Israel, tomó la decisión de perdonar. ¿Saben de quién es la responsabilidad de traer restauración a los hogares? De los papás. La responsabilidad de traer orden. Primero ponte a cuentas con Dios. Y si tu hijo te dice, ay, pero es que tú gritaste mamá, tú le vas a decir, ven, ¿me perdonaste? Sí, te perdoné. Entonces vuélveme al lugar de honra, porque el perdón devuelve a la persona al lugar que le corresponde. Después de arrepentirte y hablar, tener una conversación seria con tus hijos, de pedirles perdón, de restaurar, estás obligado a traer la restauración a tu hogar. Esos padres callados sufren consecuencias como las que vivió David. Esos padres que dicen como, ay, que los hijos miren a ver cómo se arreglan. Mi familia, vivimos una situación hace unos 4 años donde mi hermano no se hablaba con mi hermana. Y yo sufría mucho, sufría por ver a mi mamá sufrir. 2 años, nosotros nunca habíamos vivido eso. Y yo trataba como de meterme y antes volvía eso peor. Y mi mamá era, mi hijo, no se meta, déjenlos que ellos se arreglen. Yo como, ay no, ¿qué hago? O sea, no, eso volvía todo un caos. Pero definitivamente el que está obligado, el que tiene la responsabilidad de generar el perdón, de perdonar y de pedir perdón, son los padres. Ahora, hijos, no quiere decir con esto que vamos a hacer lo que queramos, pero es necesario que alguien maduro tome la responsabilidad de generar el perdón. Amén. El perdón es un acto de amor y misericordia y gracia en el cual una persona absuelve a otra de la culpa por una ofensa causada. Es un acto de amor, voy a repetirlo, y misericordia y gracia. Es un acto de amor, misericordia y gracia en el cual una persona absuelve a otra de la culpa por una ofensa causada. Te estoy perdonando, te suelto. Pero cuando perdonamos, yo quiero que tengamos en cuenta cómo fue el proceso del rey David en el momento de perdonar. Lo primero que hizo David fue que renunció a hacer justicia y a vengarse. Yo pienso que todos hemos pasado situaciones muy dolorosas, ¿cierto? En las que consideramos que nos sentimos con el derecho de vengarnos. Y miren, a veces la venganza no es como, uy, voy a matarlo, voy a hacer algo. A veces la venganza es tan sutil. Es como, Señor, es muy espiritual, miren. A veces somos como, Señor, voy a orar por esa persona que me hirió. Wow, que perdonó, ¿cierto? Señor, que esa persona recoja lo que ha sembrado. No, qué oración tan profunda. No. Señor, que de acuerdo a cómo ella ha tratado a tu siervo, esa persona, ¿cierto? O él, como ha tratado a tu siervo, a tu sierva, que así mismo esa persona recoja. ¿Saben que no funciona así? Yo recuerdo una época, y creo que para mí, por esa época, hace 3 años que no tenía la oportunidad de compartir la palabra y sigue siendo para mí un privilegio. Pero hace más o menos eso, pasé una situación donde era necesario entender esto, donde era necesario entender el perdón. Y el perdón te obliga a renunciar a la justicia y a vengarte. Me gustó esta frase que saqué de este mismo libro, dice: la falta de perdón es un verdugo implacable que vigila el calabozo de las ofensas pasadas. La falta de perdón es un verdugo implacable que vigila el calabozo de las ofensas pasadas. Cuando perdonamos, cedemos nuestro derecho de actuar de la misma manera. A veces la venganza es disfrutar que hablen mal de esa otra persona. Porque el tema es que mucha gente llega y se acerca y dice: ay, yo me identifico contigo. Oiga, sí, ¿cómo fue que le hicieron eso? Y uno es como, y uno, se los voy a confesar, uno se siente bien al comienzo. Y uno es como, oiga, sí, cierto. Y a veces pareciera que cualquier cosa que uno hiciera no es tan grave a esa herida que le acabaron de causar. Y uno es como, no, sí, oiga, sí, tiene razón, sí, tiene razón. Pero con el tiempo me di cuenta que el hecho de que esas personas hicieran eso causaba más dolor en mí. Porque no había sido sano, porque no había tomado la decisión de perdonar. Entonces el verdadero perdón cede, renuncia a ese derecho que tú creías tener de vengarte. En el mismo segundo libro de Samuel 15, 14 es donde David dice: entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén. Ya él estaba allí en Jerusalén, su hijo se le había levantado
se había ido a Hebrón y allí se había proclamado rey, se había ganado el corazón de todo el pueblo, diciéndole: ay, pobrecito, el rey no lo puede atender, yo lo atiendo, y se había ganado todo el corazón del pueblo. Había armado una rebelión. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levántense y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Dense prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. David, el hombre de guerra, se iba a atemorizar ante un culicagado, su hijo. David estaba dispuesto, había enfrentado los gigantes, había enfrentado ejércitos filisteos, había hecho huir personas, pero ¿por qué en este caso no lo enfrenta? ¿Por qué toma la decisión de huir? Porque él sabía que el único proceso de restauración, o lo único que iba a traer restauración más bien, era el proceso del perdón, el cual había empezado allí. Renunció a su derecho de hacer justicia y de vengarse. ¿Saben que hay esposas que tienen a sus esposos que a lo mejor los engañaron, que a lo mejor hicieron algo que les dolió, o esposos a esposas, viceversa, que dice: ok, yo lo perdono, pero le recalca ese error toda la vida, ¿cierto? Y estamos acá celebrando las bodas de oro con este viejo que me engañó. Pues no, pues que ya lo perdonó. ¿Qué pasó? Sí, esa sinvergüenza, sí, yo lo perdoné, pero ¿cómo olvidarlo? Perdónelo, suéltelo ya. No tenemos derecho, si decidimos perdonar, a vengarnos de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Qué es lo que pasa? Lo segundo es que reconocemos, lo hizo el rey David, ¿cierto? Reconocer nuestra responsabilidad al respecto. Eso sí que nos cuesta. Segundo de Samuel, el que acabamos de leer, es donde David toma la decisión de pararse e irse y no enfrentar a Absalón. Lo segundo de Samuel 16:11. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me hará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de David y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Lo segundo es que reconocemos nuestra responsabilidad. David dice: si este pariente de Saúl me está maldiciendo, ¿qué podemos hacer? Seguramente algo hice. Si mi propio hijo me quiere matar, ¿qué no va a hacer este hombre? Él está asumiendo que lo que estaba viviendo tenía que ver por algo que él hizo y dejó de hacer. ¿Saben que es muy difícil poder ser responsable, poder tomar control de algo de lo que no nos creemos responsables? David se identificó con el dolor que le causó a Dios como padre. Y yo tengo una buena oportunidad cada vez que un problema es 100% mi culpa, porque puedo generar una solución. Pero si tú crees que toda la responsabilidad es sobre la otra persona, que tú solo eres una víctima, que esa persona te hirió, que todo lo hizo él, que todo lo hizo ella, y tú no generas una actitud de responsabilidad, nunca vas a soltar el perdón. Porque tú siempre vas a decir: es que esos hijos, es que esos culicagados, va uno esforzándose, dándoles todo, y ellos no saben sino pagarle mal a uno. Si tú no asumes que posiblemente causaste heridas para que ellos se comporten así, nunca va a haber restauración. Si tú no asumes que posiblemente tu esposa es producto de lo que tú has hecho de ella, no va a haber restauración, y viceversa. David sabía que lo que estaba viviendo era por cosas que él había hecho. Y lo tercero es que tenemos compasión por el ofensor. Segundo de Samuel 18:5. Él está allí en el desierto. Ya Absalón había decidido mandar un ejército brutal de Israel para encontrar a David y matarlo. A Ahitofel le había dado un consejo, y era que mandara a 12,000 hombres y que Ahitofel él mismo lo iba a matar. Y Dios pone creo que a Abisai, no me acuerdo cómo se llama, otro hombre que era muy amigo del rey David, a que le dé el consejo contrario a Absalón, y le dice: no, vamos con todo el pueblo de Israel y vaya usted a Absalón. David tenía algo claro, y era que en su corazón había compasión por su hijo. Él no iba a permitir que le pasara nada malo, y les da esta orden y les dice: el rey mandó a Joab y a Abisai y a Itai diciendo: tratad benignamente por amor de mí
al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey la orden acerca de Absalón a todos los capitanes. La orden era: no toquen a Absalón. Absalón se queda enredado en medio de la batalla. David no va a la batalla. Ellos dicen: rey, si morimos nosotros no pasa nada, pero si muere el rey David, entonces quédese acá. Tal vez hubiera sido otra la historia si él hubiera ido. Él se queda. Absalón se enreda con su cabello, se enreda en un árbol, y Joab, que sería para otra prédica hablar de Joab, le clava 3 estacas al corazón de Absalón y lo mata. David entendió que su hijo necesitaba la misma misericordia que Dios tuvo con él. El proceso donde Dios ha empezado a traer restauración y sanidad a mi corazón, una de las cosas que Dios hizo de una forma muy contundente fue tener el corazón o más bien de sentir la misma misericordia sobre la otra persona que yo necesité. Misericordia que este es el punto que yo no entiendo, porque Dios nos ama tanto. Y ese es el punto en el que yo digo: Dios, ¿por qué? ¿Por qué tanto amor cuando yo merecería tu desprecio, que tú te apartaras de mí? Recuerdo que hace 3 años, después de todo el proceso y todo lo que viví, yo recuerdo que yo ese diciembre me fui para Medellín casi un mes, y la verdad no fue como algo de lo que me enorgullezca. Y yo llegué en enero y yo le dije al pastor: yo pequé, yo me consideré con derecho a hacerlo, tenía tanto dolor y tanta ofensa que yo hice esto. Mi única oración es que Dios me perdone. Si Dios me perdona, para mí es suficiente. Pero yo oro porque su gracia no sea parte de mí, porque yo siento que mi corazón se está endureciendo. El pastor Juan me mira con ese corazón de papá que siempre ha tenido y me dice: Juan, Dios te perdona, tú te perdonas. Y empezó el proceso de restauración. Y Dios me enseñó que la misericordia que Él tuvo conmigo, yo la tenía que tener hacia las personas que me hubieran herido. ¿Cuántos saben que necesitamos ver a las otras personas como Dios las ve? Ese es el modelo de perdón bíblico, un padre que perdona a sus hijos. Yo no sé cuántos de acá hemos pecado como David, pero yo quiero decirte algo: nunca caeremos tan lejos que Dios no nos pueda encontrar, ni tan rápido que Dios no te pueda atrapar o no te pueda alcanzar. Lo último es que el perdón entiende el principio de sustitución. Versículo 33. Perdón si me robo 3 minuticos suyos. Entonces el rey se turbó, del capítulo 18, y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que yo muriera en tu lugar? El principio de sustitución es fundamental en el momento de perdonar. Que tú tomes el lugar de la persona que considerarías culpable y tú digas: yo soy el culpable. Fue lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús dijo: no, yo respondo por ellos. Yo respondo por ellos. Yo respondo por cada uno de ellos, por sus familias, por sus pecados del pasado. Yo me hago delante del Padre. Pero tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios mismo. ¿Qué haces? No, yo respondo por ellos. Porque si los voy a perdonar, yo tengo que tomar la responsabilidad, yo tengo que sustituirlos, porque ellos mismos no tienen la capacidad para ser justificados. Si tú quieres perdonar y en verdad quieres que este principio sea claro en tu hogar, tienes que entender el principio de la sustitución. Hijo mío, ¿quién me diera morir en tu lugar? Quiero, mientras estás ahí con tu familia abrazada, quiero leerte una parte donde Chris restaura el corazón de su nieto. Dice: no pasó mucho tiempo antes de que el clima frío de la realidad comenzara a establecerse sobre Laia, de 8 años de edad, dejándolo enojado y confundido. ¿Quién puede culparlo? Estaba viendo que su madre vivía de una manera diametralmente opuesta a todo lo que le había enseñado. En su intento por tener algún tipo de paz en su mundo interior, confrontó a Heder y a su novio, dejándoles saber a los dos que él no estaba de acuerdo con sus arreglos para dormir juntos. Pero sus palabras no fueron escuchadas y él crecía más angustiado día a día. Entonces cierto día Elaya y yo íbamos juntos en el automóvil por la carretera. Él estaba más callado de lo normal y parecía estar muy preocupado. El abuelo miró a su nieto y dijo: algo le pasa.
Después de haber pasado varios minutos reflexionando, se volvió a mí y me miró directamente a los ojos y dijo: abuelo, ¿tú amas a mi mamá? A la nuera, a la que había ofendido a su hijo. Los ojos se le humedecieron mientras miraba profundamente mi alma. Elaya sabía qué era lo que estaba diciendo en realidad. No me preguntaba si yo amaba a su madre, me preguntaba si él podría amar a alguien con quien estaba totalmente en desacuerdo. El tiempo se detuvo mientras yo luchaba por encontrar la respuesta correcta para los dos. Sabía la respuesta bíblica, los versículos de las escrituras acerca del perdón marchaban por mi mente como soldados despiadados en el campo de batalla, la verdad. Pero esta no era una clase bíblica ni una discusión teológica o filosófica. Este era mi nieto que trataba de luchar por salir de la cárcel de la amargura para consolar a sus hermanos y volver a abrazar a su madre libremente. Entonces le dije finalmente con los labios temblorosos: Elaya, ¿qué clase de personas seríamos si solo amáramos a las personas con las que estamos de acuerdo? Por supuesto que amo a tu madre. Soy el único padre que ella ha tenido porque ella no conoció a su papá. Siempre la voy a amar, no importa lo mal que se comporte. Elaya dejó escapar estas lindas palabras: yo la amo también, abuelo. Yo también la amo. Esto fue como si alguien hubiera descorchado una botella de champaña. Su rostro se iluminó de repente y sus ojos brillaron una vez más con una vivacidad efervescente. Estaba bien para Elaya amar a alguien que le había hecho tanto daño. Ahora estaba libre de la esclavitud de tener que cambiarla a ella para amarla realmente. Tenía permiso de mostrar afecto a la persona que lo había traicionado. Podría vivir de nuevo. Y este niño de 8 años lo sabía. Déjeme hacer una oración. Señor, yo te doy gracias por estas familias que están acá. Gracias, Dios, por la familia de la fe, porque a lo mejor algunos estamos con hermanos en la fe, pero algo que entendemos en esta mañana es que el perdón es una columna importante en nuestro hogar, y hoy abrimos las puertas de nuestras familias para que el perdón entre, para que el perdón fluya. Y como cabezas de hogar, como padres, como hijos, tomamos la responsabilidad de generar la restauración, Señor. Tu palabra enseña que tú siempre engrandeciste a aquellos que estuvieron dispuestos a perdonar. José fue engrandecido en medio de su hermano. El hijo pródigo, su padre fue engrandecido al perdonarlo, Señor. Filemón fue engrandecido al perdonar a Onésimo. Esteban al perdonar a los hombres que lo apedrearon. Tu hijo Jesús al perdonarnos a nosotros, Señor. La verdadera grandeza está en la humillación, Señor. La verdadera grandeza está en humillarnos y reconocer que hemos fallado y que necesitamos traer restauración a nuestros hogares. Yo te pido que a partir de este día, Señor, sea una nueva historia para cada hogar acá representado, donde el perdón sea una marca, Señor, en cada familia, Señor, donde no haya lugar para cuentas largas, donde no haya lugar para ofensas del pasado, Señor, donde los hombres hoy toman la autoridad que tú les has dado para corregir con amor y restaurar sus familias, Señor. Yo te lo pido, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo Jesús.